En este campo de fútbol existe una historia terrorífica que vecinos de Granados han comentado durante el pasar del tiempo. Acompáñenme en este video para que ustedes sepan de esta historia de terror que cuentan de este campo de fútbol. Así es que iniciamos con este recorrido. Resulta que para el tiempo de la guerrilla acá en Granados, Baja Verapaz, surgieron muchas muertes de personas inocentes y otras muertes que por personas inescrupulosas se llevaron a cabo. Esta historia que cuentan de acá de este campo de fútbol, la persona que me la comentó pues ya es una persona adulta y nos dijo de que en este campo de fútbol asesinaron a una persona en tiempos de la guerrilla del conflicto armado interno en Guatemala. A la persona que asesinaron en este campo de fútbol la fueron a sacar de su casa en horas de la noche y se la trajeron para este campo de fútbol, donde según versiones me dijeron de que le pusieron a cavar su propia tumba con un asadón, con una piocha. Y cuando esta persona terminó de realizar su tumba en la tierra, más que todo, la fueron estrangulando por partes. Me comentaron que primero le quitaron la lengua a la persona, le cortaron partes de los pies y le fueron cortando diversas partes de su cuerpo, hasta las partes íntimas que también poseía la persona en aquel tiempo. Esta versión de esta historia yo se las comento a ustedes gracias a las personas que me la están comentando, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Son historias del conflicto armado interno que nos las han venido comentando días atrás. Y yo también ya tenía ganas de hacer este video para cada uno de ustedes, haciendo un poco de memoria de todas estas historias del asesinato en este campo de fútbol. Después de haber realizado el asesinato de esta persona acá en el campo de fútbol, nos dijeron que la enterraron atrás de este campo y que con el pasar del tiempo pues la persona fue trasladada a una tumba o a un nicho, como ustedes le quieran llamar. Y así es como esa historia transcurrió conforme el pasar de los años y conforme el pasar del tiempo. Pero sigue la anécdota en este municipio con las personas que han escuchado de esta versión, de esta historia, que ellos me dijeron que durante las noches en este campo de fútbol han escuchado situaciones paranormales. Dentro de las situaciones paranormales han escuchado lamentos de una persona, llantos de niños jugando acá en el campo de fútbol en horas de la noche. Y resulta que este campo de fútbol también tiene actividades paranormales por esta historia y por otro tipo de historias que cuentan de este campo de fútbol. Este campo de fútbol está en un lugar solitario, ahí se pueden dar cuenta ustedes. Ya hicimos un video conociendo las instalaciones de este campo de fútbol anteriormente, pero también tiene sus historias de terror. Esta historia que yo les comparto me la comentaron 3 personas, y agradecer acá a las personas que no quieren que mencione su nombre por esta historia que les estoy comentando de la persona que fue asesinada y estrangulada en este campo de fútbol. Este video es contenido educativo, no queremos ofender a nadie y no queremos hacerle daño a personas que quieran hacer un tipo de retroalimentación del pasado y hacer memoria de lo que transcurría en tiempos de la guerrilla acá en Granados. En la parte que me encuentro recorriendo en este momento, se dice que por acá fue donde vinieron a realizar esta crueldad a la persona, donde la pusieron a piochar y a cavar su propia tumba. En este lugar que ustedes visualizan en este momento es donde se escuchan las diversas actividades paranormales que nos han comentado vecinos de Granados, y yo les dejo a ustedes en su criterio que analicen y saquen sus propias conclusiones de todo lo que cuentan de nuestro campo de fútbol de Granados. Solo analicen ustedes realizar acá un gran agujero para enterrar a una persona con el tipo de suelo que tenemos, un suelo completamente duro con demasiada roca para poder realizar este tipo
de eventualidad en aquel tiempo de la guerrilla. Otra de las versiones que según me comentan las personas que están acá conmigo es de que parejas han venido en horas de la noche ya tarde y también han escuchado eventualidades paranormales en este campo de fútbol que también les ha puesto el pelo de punta. Yo les comparto a ustedes lo que me van diciendo, así es que ustedes vayan sacando sus conclusiones de este recorrido que estamos realizando acá en el campo de fútbol. Ya estamos en Cabañuelas de lo que es Halloween, de lo que es el Día de Brujas, y este video es para que cada uno de ustedes tengan un poco de terror, un poco de miedo del contenido que les estamos realizando a ustedes. En la época del conflicto armado interno acá en Guatemala, Granados fue uno de los municipios que se opuso a que la guerrilla ingresara acá a Granados, pero más sin embargo siempre transcurrieron muertes, transcurrieron sucesos de asesinatos en este municipio, y ustedes ya tuvieron acá una pequeña reseña de esta historia que les comparto a cada uno de ustedes. Además, las autoridades de aquel tiempo casi no hacían nada para que todos estos eventos pues fueran investigados por las autoridades de aquel tiempo. Pues ahí lo tienen, un campo de fútbol con muchas historias paranormales, con muchas historias de terror y con muchas creencias de las personas de acá de Granados, Baja Verapaz. De esta manera yo les compartí a cada uno de ustedes un recorrido acá en el campo de fútbol, esperando que este video les haya gustado. Esperando que este pequeño reportaje les haya gustado acá en el campo de fútbol. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. Será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.